Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Más. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta a través de distintas cableras en el país a nivel planetario por el Facebook Live de @noticiero1 y en todo el territorio nacional por la gran señal nacional, Radio Sonorama 103.7 FM. El domingo pasado no pudimos emitir el programa, realmente no quisimos emitir el programa, peor si las circunstancias nos obligaban a hacerlo en vivo, porque en medio de la tensión que vivía el Ecuador y la tergiversación generalizada, por más buena intención que tuviésemos, y más con mi género de entrevistar, cualquier salida de tono, cualquier pregunta, cualquier afirmación puede ser utilizada como pretexto para prender la llama que felizmente nunca se incendió o se encendió. Estábamos al borde de una guerra civil. Eso sí iba a dar si los civiles comenzaban a responder, es decir, los inocentes, como se debía ante los violentos, que eran unos delincuentes, y nunca llegaron a activar el extremo de sus armas, esperando que eso se diera del otro lado. Y felizmente, a Dios gracias y a la madurez del pueblo ecuatoriano, más que a su prudencia o a su cobardía o a su miedo, como dicen en Quito algunos, no, a su madurez no se dio. Lo otro, aparte de estar a punto de armar una guerra civil, estábamos también a punto de una masacre. Si las Fuerzas Armadas procedían como muchos reclamaban o reclamábamos, e igual la policía, que la ley se les permite en ese tipo de casos extremos, más aún en estado de excepción, se daba el pretexto ideal al otro lado, que hasta donde se sabe nunca llegó a disparar balas o utilizar armas letales más allá de los misiles, los cohetes y las piedras, que también matan, por cierto, y los palos. Tenían lo que querían los conspiradores de esto para prender el polvorín. Y como masivamente sobrepasaban en número a las fuerzas de orden y control, se cumplía el plan de Castro, Timochenko, las FARC, Maduro, Correa y todos los elementos externos con cómplices internos movilizados para eso. Sirvió también la racionalidad que imperó en alguna dirigencia indígena y la moderación con que el FUT asumió en ese momento su reclamo al darse cuenta cercanos a que estábamos. Mi colaboración, o la contribución de este espacio del canal fue, señores, en este momento es mejor prudencia y silencio. Llegó el momento de romper ambas cosas. Para eso he invitado a un panel excepcional, de cuyo encuentro me congratulo. Está aquí representado el gobierno, un sector de los indígenas, no puedo decir que todos los indígenas, un sector de los trabajadores, el FUT en especial, el Frente Popular, y otro de los empresarios. Los cuatro protagonistas principales de este desencuentro. El ánimo del programa no es buscar coincidencias, no lo voy a lograr en una hora, no se lo he logrado en 10 años, sino ventilar nuestras diferencias, y básicamente sobre un tema: lecciones del caos. Para eso a cada uno le propongo intervenir durante 1 minuto y luego desarrollar la idea durante 2 minutos, una intervención mía previa, y de allí empezamos la discusión. Bienvenido, señor secretario general de la Administración, ingeniero José Augusto Briones. Su primer minuto para contarnos desde su perspectiva cuáles son las lecciones del caos. Carlos, buenas noches a la teleaudiencia. El presidente Moreno decidió por la paz. Superamos un golpe fallido, eso es indiscutible. Se produjo un cóctel entre una movilización legítima de los indígenas infiltrados por delincuencia política organizada y vandalismo.
Eso fue evidente. El presidente Moreno toma decisiones en beneficio de los ecuatorianos, pero hubo que preservar un fin superior. Lecciones. El país requiere de consensos mínimos. ¿Qué país queremos? No podemos seguir con este tira y afloja, debemos de ceder posiciones. ¿Qué motivó al decreto 883? Eso me gustaría ir adelante. Nosotros heredamos un hueco fiscal muy grande. Si no tenemos finanzas públicas sanas, no tenemos perspectiva de país y ponemos en peligro la dolarización, Carlos. ¿Qué país queremos? Yo creo que esa es la lección. 10 segundos. Gracias por concluir antes. Luego desarrollará durante los 2 minutos lo que a usted le interesó ampliar. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Su primer minuto para su mismo concepto respecto al tema que nos convoca. Lecciones del caos. Carlos, muy buenas noches. Un gusto con todos los panelistas. Es evidente que las lecciones que nos dejan las jornadas de cerca de 12 días es el hecho de abrir un diálogo entre los distintos sectores sociales y en particular la necesidad que el gobierno escuche la voz del pueblo. Esta no fue una lucha solamente del movimiento indígena, están equivocados los que ven desde ahí. Esta fue una lucha del pueblo ecuatoriano. Se incorporó la juventud, los trabajadores, el movimiento indígena, las amas de casa, la gente pobre que no tiene cómo llevar un sustento a sus hogares. Es decir, el pueblo ecuatoriano hoy clama por la necesidad que el gobierno gobierne para los 17 millones de ecuatorianos, no solamente para los grupos económicos que han sido beneficiados en el gobierno del pasado como en el gobierno de ahora. 10 segundos. ¿No? Yo pienso que ese es un primer elemento y quisiera luego desarrollar. Si llueve que no escampe. Luego tendrá sus 2 minutos. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sus primer minutos para decirnos cuáles son a su juicio las lecciones del caos. Bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todo el panel y a todos los televidentes. Nosotros hemos dicho que Ecuador sale adelante trabajando, no paralizando. Entonces, en ese sentido, pensamos que Ecuador de alguna manera retrocedió varios espacios. Perdimos, no solo en pérdidas económicas, sino también pérdidas en democracia. Para concentrarme en las pérdidas económicas, he traído un breve cuadro que aquí se lo presento a la televidencia, donde mostramos cómo las ventas cayeron más del 50% en los días de paralización. El 97.9% de los comercios, son más de 10.000 socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, fueron afectados y tuvieron pérdidas en sus ventas del más del 50%. Entonces, ese es el país del pasado, ese es el país que no queremos. ¿Cómo vamos a salir adelante si en vez de trabajar nos ponemos a paralizar? Creemos nosotros que una elección debe ser la mesa de diálogo, hay que conversar, hay que discutir. La violencia es el recurso de la persona que ha renunciado a hacer propuestas. Entonces, nos parece que a Ecuador sale adelante con trabajo y no con paralización, y nosotros queremos contribuir a generar plazas de trabajo y diálogo. Gracias, economista Pablo Arosemena. Sigue el abogado Paul Panchi, quien es activista social de Cotopaxi. Y me decía usted que también es del movimiento que allí lidera Lourdes Tibán. Buenas noches, saludos cordiales con todos. No, en realidad lo que hemos hecho es compartir varios espacios con el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Aclarado eso. Su minuto para las lecciones del caos. Bueno, en primer lugar nos parece que sí es complicado el ejercicio de la democracia y la institucionalidad en el país. El diálogo tan reclamado por todos, creo que el mismo que reclamó el movimiento indígena y los sectores sociales que se levantaron durante esta etapa, no ha funcionado y no ha tenido resultados. Ese es el problema más grave que ha desembocado en que varios sectores tomen posición en este proceso en el que no solamente el movimiento indígena, sino muchísimos sectores a nivel nacional y en algunos picos de los días en que estuvo paralizado el país, tomaron posición y participaron de esta acción, de esta huelga. Creo que la lección más grande pasa por el tema de cómo desarrollar desde la institucionalidad un proceso de democracia efectiva, que no ha existido, que no ha logrado determinar un rumbo cierto para el país y que no integra a todos los actores, y de ahí que se ha generado todo este escenario conflictivo en el que lamentablemente el que más ha pagado es el pueblo. Gracias a los 4 por su brevedad y puntualidad. Mantengamos la misma precisión y ritmo. Entonces, yo hablo menos y le doy paso para su segunda intervención con 2 minutos que busca ampliar lo que preliminarmente ya anunciaron. Gracias, Carlos. ¿Por qué el decreto 883? Que de alguna manera se volvió el trofeo que había que derogarlo, etc. El problema que tiene el país es un problema económico de fondo.
Y el presidente Moreno ha tomado decisiones al respecto. A veces olvidamos. Y solo voy a mencionar 3 cifras. El 2018, el déficit fiscal proyectado era de 8.000 millones de dólares. Cerramos la brecha a 3.600 millones. Esos casi 4.000 millones, ¿qué implicó? Decisiones en gasto, en reducir burocracia, etcétera. Nunca es eficiente, nunca es suficiente. 2019, hueco de 2.700 millones latente, más las cifras que mencionó Pablo, más las cifras que yo tengo aquí por pérdidas petroleras. 1.800.000 barriles de petróleo, 102 millones se perdieron por los desmanes contra los pozos petroleros. Entonces, el hueco no es que está ahí, el hueco está más grande. Hoy, repito que el presidente decidió por la paz, tenemos que tomar decisiones, porque ¿qué se buscaba? Desmantelar un subsidio perverso de 1.400 millones de dólares que no beneficia a los más pobres. Nosotros estamos de acuerdo y estamos tomando acciones para ellos, Carlos. Pero estaba beneficiando al contrabando, a los que tienen los grandes vehículos, y para ello teníamos programas focalizados. Y sobre todo la segunda parte, que es la reforma tributaria que se va a presentar, que tiene que ver con algo fundamental que creo que no hay dónde discutir. Necesitamos reactivar la economía y crear empleo sostenible. Para ello, había la declaratoria de IVA-ICE semestral, ya no mensual, eliminar el impuesto a la renta, reducción del ISD, creación de regímenes simplificados y reducir el número de agentes de retención de 105.000 a 5.000. ¿Perdón? 10 segundos. Entonces, estas son medidas necesarias para reactivar la economía. El problema de fondo es económico y en eso tenemos que ponernos de acuerdo todos los ecuatorianos. Sus 2 minutos para complementar y desarrollar, o si ya quiere usted contrarreplicar, los puede usar como quiera, inclusive para atacarme a mí. Nelson Erazo, y yo no lo puedo interrumpir. ¿Ya? Respecto al tema que nos convoca. A ver, Carlos. Elecciones del caos. Carlos, y a todos los ecuatorianos. El Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores, durante todo este tiempo que ha gobernado el presidente Lenín Moreno, ha planteado que es necesario discutir, dialogar y llegar a consensos. Le hemos entregado un sinnúmero de propuestas. Siempre fueron rechazadas por el gobierno nacional cuando se nos dijo de que dichas propuestas iban a ser tomadas en cuenta y nunca lo hicieron. El 14 de octubre presentamos una nueva propuesta al país y le entregamos a la Organización de las Naciones Unidas. Una propuesta que signifique sacarle al país hacia adelante, que signifique generar fuentes de trabajo estables, que garanticen la posibilidad de que los ecuatorianos tengan mejores condiciones de vida. Le planteamos al gobierno nacional que eso no lo vamos a lograr si seguimos el recetario del Fondo Monetario Internacional. Porque aquí no puede darse solución con el tema de las concesiones, no puede ser factible una precarización en las condiciones de trabajo y peor aún, seguir con un endeudamiento agresivo. Se nos dice que la solución a la crisis era el tema de eliminar los subsidios. ¿Cuánto se proponían recuperar con la eliminación de los subsidios? Cerca de 1.300 millones de dólares. Cuando aquí los principales grupos económicos adeudan al fisco por evasión y elusión de impuestos 4.378 millones de dólares. La deuda en firme se encuentra en cerca de 2.000 millones de dólares. Era superior tomar una decisión de esa naturaleza a tener que eliminar el subsidio que afecta directamente no a los que tienen plata, sino a los sectores que vivimos en la extrema pobreza. Gracias, Nelson Erazo. Luego proseguimos. Sus 2 minutos, economista Pablo Arosemena, respecto a elecciones del caos. Claro, yo creo que algo que es importante para salir adelante es que empresarios y trabajadores no somos adversarios, sino somos complementarios. Ahora, lo que pasa es que los empresarios tenemos de interlocutor a ciertos sindicatos y está el tema del FUT. Y a mí lo que me parece es que el FUT se ha quedado con un discurso del pasado y ahora, digamos, no están sintonizados con el momento que está viviendo el país. De alguna manera me parece que el FUT, con este llamado a una suerte de movilización, marcha o concentración o como lo quieran llamar,
para los próximos días, quedan en offside, están fuera de juego completamente. Hoy el país lo que necesita es paz, necesita trabajar. La gente, los trabajadores dicen, quiero trabajar por el amor de Dios. Entonces yo creo que ahí el FUT tiene que sintonizarse, por un lado. Por otro lado, específicamente, con respecto al tema, hay una falacia, una suerte de leyenda urbana, mito, que lo dice la gente del FUT y también lo han dicho algunos dirigentes indígenas. Yo quiero aprovechar este momento para desmitificarlo, el tema de la remisión tributaria. Entonces, yo he traído aquí un cuadro que lo explica muy claramente. La remisión benefició a 350.000 MIPYMES. MIPYMES quiere decir micro, pequeñas y medianas empresas. Para ello fue el beneficio. 3 pasos. Paso número 1. La deuda, que incluía capital más intereses, era de 4.600 millones de dólares. De eso, tan solo 2.289 es capital. El resto, la mitad, son intereses, multas y recargos. ¿Cuánto se cobró? 1.268 millones de dólares. Qué buena gestión que hizo el Estado. Siguen pendientes por cobrar 1.021. Entonces se cobró más de la mitad ya del capital. Y lo tercero, lo que acabo de decir, se benefició a los más necesitados. Entonces, ¿hasta cuándo decimos cosas por decir? Yo les diría, o sea, por el amor de Dios, la remisión tributaria que hizo este gobierno fue para beneficiar a las MIPYMES. Entonces, ¿por qué se les cargan a ellos? Su tiempo concluyó. Gracias, Pablo. Luego proseguimos. Sus últimos 2 minutos de esta segunda ronda de intervenciones, Paul Panchi. A ver, la primera preocupación que creo engloba a la sociedad en general aquí en el país es que proseguimos con un diálogo infructífero y ese corre el riesgo por el momento de que vuelva a recaer en el mismo sentido. No nos olvidemos que en el caso del movimiento indígena, la dirigencia, la CONAIE principalmente y otras organizaciones emprendieron una suerte de diálogo desde hace más de 2 años. Y finalmente rompieron el diálogo cuando ninguna de las propuestas, empezando por el tema de la reactivación agropecuaria, por el asunto de los beneficios para los incentivos, etcétera, que podían beneficiar al sector agrícola principalmente, el problema de la leche que ha estado permanentemente azotando a los pequeños productores en la sierra, el tema de la minería, que es otro tema que ha incluido en estos procesos, no han tenido una solución efectiva. O sea, es decir, en este caso el movimiento indígena que fue líder en este proceso de paralización, no es que tomó la decisión de irse directamente al paro, sino ha estado sentado en la mesa del diálogo siempre. O sea, es decir, el diálogo es una herramienta que los pueblos reclaman, que exigen, pero un diálogo con resultados, como ya lo ha hecho Nelson. Es decir, que las propuestas sean tomadas en cuenta, sean consideradas, sean insertadas en la política y en la toma de decisiones. Entonces, a estas alturas yo creo que sí cabe profundamente la reflexión, que ya se habían hecho en algunos medios de comunicación incluso, para que el diálogo sea amplio pero con resultados, para que las medidas que se tomen y se determinen en esta etapa puedan rendir frutos a favor de todos, pero fundamentalmente contra quienes ahora enfrentan las condiciones más duras de vida. Es que el problema para el campesinado, el problema para los financieros, para los barrios, es que casi no tienen ni $1 diario para sobrevivir y encima de eso pedirle un sacrificio adicional es muy complicado. Hasta ahí llegamos. Lo que ustedes han hecho, y yo agradezco, es reiterar y resumir sus posiciones. Nada nuevo, más allá de esta aclaración puntual que hace Pablo Rosemena, esta acotación que hace usted respecto a quienes son los más aplastados, esta singularización que hace Nelson Erazo sobre la actitud de trabajadores versus agitadores y un elemento adicional que pone el secretario general de la administración. Pregunto yo a cada uno el mismo tema. ¿En qué fallaron ustedes? Díganme una cosa. Comunicar mejor y de manera más amplia. Ya, una. Qué bien, autocrítica. ¿En qué fallaron ustedes? Nosotros pensamos que fallamos en el hecho de no haber intensificado la necesidad del debate en el escenario que se correspondía. Qué bueno, 2, ok, chévere. 3, ¿en qué fallaron ustedes? Bueno, no prever que las pérdidas económicas iban a ser de tal magnitud. Fueron 2.000 millones de dólares, Carlos. Se perdió más plata por el vandalismo que lo que se pretendía ahorrar por los subsidios. No previeron eso, ustedes no fallaron en nada. Ya, pues esas pérdidas no son culpa de ustedes. Qué bien, ustedes son infalibles. ¿En qué fallaron ustedes? Creo que en tomar bien la dirección de la magnitud de la movilización que tuvo a nivel nacional. Ajá. Ya, vamos por ahí entonces. Y comienzo con Pablo. A mí me sorprendió su exposición inicial, porque parece darle la razón a los trabajadores. Pinta a los empresarios como unos empresaurios. Lo que le preocupó a usted fueron las pérdidas en ventas. Ni siquiera habló de las pérdidas humanas. ¿Por qué?
Bueno, nosotros en su momento llamamos a la calma y dijimos que... No he dicho eso. ¿Por qué en su intervención inicial le preocuparon las pérdidas en ventas más que las pérdidas humanas? Bueno, nosotros nos preocupa la parte humana esencialmente. Si el capital humano es la esencia de los negocios. No. Sin ventas no hay trabajo, sin trabajo no hay empleo. Pero sin capital más humano importante no es hay vender empresa. que se mueran 8 individuos. No, para nada, para nada. Ok. Nosotros lo que queremos es sacar el país adelante trabajando. Ese es nuestro rol. Pablo, si me permite, le hace falta discurso social al empresariado o extroversión de lo social que es el empresariado. Porque se los condena también con demasiada facilidad y esas omisiones se prestan para esto. Lo otro, ¿recién se dan cuenta de lo que iban a armar ustedes indígenas? ¿Ah? A ver, bueno, No, creo mi pregunta que... es, ¿recién se dan cuenta? No, creo que es importante señalar. Primero, yo no hablo en nombre de la dirigencia Ok, indígena. tiene razón. Asada. ¿Recién se da Ajá. cuenta el movimiento suyo que usted integra en Cotopaxi de eso? No. Sabíamos que hay un sentimiento que está muy adentro de la gente sobre el descontento de lo que provoca la difícil situación que enfrenta. Primero. Segundo, tantos procesos de desengaño en el que... Sí sabe que la mayoría de los que llegaron a Quito fueron de Cotopaxi, ¿no? Sí, así es. Y Más sí, del 80%. y sí sabe de que la se ven población. indígenas asaltando la lechera de Parmalat en Cotopaxi, Claro, ¿no? se presentaron esos videos y efectivamente todas ¿Y que son esas angelitos o son indígenas? No, esas acciones he hablado claramente, incluso última vez que estaban conversando en el Consejo de Gobierno sobre la necesidad de que las acciones que no tenían nada que ver con la movilización, con el justo ¿Qué reclamo, van a hacer con ustedes la con eso? protesta. ¿Nos van a someter a la justicia indígena también? En el caso del movimiento indígena, y es muy educativo esto, yo estuve en el ¿Nos Ágora... van a someter a la justicia indígena también? Mucha gente que hizo actos vandálicos dentro de la Casa de la Cultura fueron sometidos a la justicia indígena. Ok, si ustedes admiten que tienen un problema de comunicación, ¿por qué no comunicaron bien primero para actuar después y tomaron una medida que era previsible que produjera ese escozor en la clase media y en la clase baja, aunque el impacto no fuera tan grande como solo magnificó primero comunicándola bien, segundo activando la mayoría que no controlan en la asamblea, tercero en un momento distinto que no sea el de peor popularidad del presidente y cuarta conociendo como conocían, aunque no en detalle, que este país estaba infiltrado de elementos movidos por Patiño, Correa y sus aliados del extranjero para hacer lo que hicieron de una reivindicación laboral. Carlos, a veces olvidamos la magnitud del problema y nunca será el momento para tomar una decisión de esa ¿ustedes no naturaleza. sabían la magnitud del problema? Nosotros sabemos la magnitud del problema, por eso se tomaron las decisiones. o sea, sabían la la magnitud magnitud del del problema problema, y lo hicieron. perdón Carlos, la magnitud del problema económico y la necesidad de tomar decisiones. Ok. Reconozco, reitero que la comunicación se puede mejorar, pero a veces... Perdón un ratito, Sí. la magnitud del problema económico es 3.000 millones de dólares del déficit. Es- ¿Por qué no reestructuran la deuda con China? Estamos tomando acciones de reestructuración, ¿Cuándo? acciones de reducción. Pierde, como dicen en Quito, ¿cuándo? Lo estamos haciendo, Fueron a Carlos. China en diciembre y no le plantearon a los chinos eso. Fueron tras un crédito nuevo de 1.500 millones de dólares. A tal punto que estamos renegociando los contratos petroleros que son los montos más He grandes. preguntado de reestructurar la deuda Carlos, con China. a veces olvidamos lo que encontramos en mayo 2017. Qué bonito Era un pretexto. país que Vale. iba hacia Sí, Venezuela, ya lo Carlos. sabemos. Entonces, ¿Por qué no lo dijeron en ese bueno, momento a pero tiempo? más que ¿Por qué decirlo, tuvieron a De la Torre sentado año y medio Carlos, conspirando y luego a la Viteri también? son acciones. El país iba hacia Venezuela, se redireccionó y eso tomó un costo político muy grande. agradece. Por supuesto, y eso son decisiones. Pero no con el giro dramático que debió dar, es mi objeción. El giro se lo dio, que es lo importante, y eso tuvo un costo político. Y luego, las fases de reinstitucionalización. Nosotros teníamos funciones del Estado prácticamente secuestradas. Luego seguimos y esas en son eso. las acciones que hemos tomado. Nelson Erazo. Híjole, lo suyo es largo. Usted ha retirado las propuestas de siempre. Con un gobierno de transición, ¿es viable llevar adelante un esquema, como usted dice, repitiendo la cantaleta, de que el Fondo Monetario Internacional tiene una fórmula que no funciona? Cuando esta vez le permitió un acuerdo muy flexible al gobierno del Ecuador, cuando acaba de decir que está bien que el segundo decreto lo consensúen con la gente. El Fondo Monetario Internacional, y ustedes siguen en los 60. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Primero, me parece que siempre ha habido la apertura de discutir los problemas por parte del FUR. Discutir sí, pero ustedes quieren imponer su visión, Nelson. Carlos, nosotros le entregamos... Este no es un gobierno de los trabajadores, este es un gobierno de los ecuatorianos. De acuerdo, ya sabemos, porque además el presidente Moreno dijo que era el gobierno de los empresarios. En eso estamos de acuerdo. No es el gobierno de los trabajadores. Un segundo es de los aspecto, ecuatorianos. Al menos no lo dijo ese día. Dijo, Eso es este es un verdad. gobierno de los empresarios. Un segundo aspecto. El gobierno nacional, cuando nosotros le entregamos propuestas, le dijimos un elemento que me parece importantísimo, clave. Y le dijimos que en estos momentos,
que la situación del país está así como consecuencia de lo que vivimos los 10 años de robo, de saqueo del correísmo, era necesario que tome medidas que signifiquen, primero, recuperar lo robado. Segundo, le planteamos también el hecho de que era necesario pedir una moratoria de la deuda. Son más de 8.000 millones de dólares que se están entregando. ¿Y eso se consigue paralizando al Ecuador para abrir el camino a los conspiradores que utilizan el movimiento? Se consigue si tuviéramos un país que se pueda abrir el diálogo, la discusión, sin mentirle al pueblo ecuatoriano. Eso solamente una cuestión. un ratito. Yo digo el programa aquí no es una sesión de su frente. De ya va a acuerdo. explicar lo suyo. Eso se consigue yendo a la Casa de la Cultura, como fue Mesías Tatamuez, apoyar esta actitud que vamos a ver enseguida de los indígenas, dejando a otros ecuatorianos como son los policías o los periodistas. Chequee lo que hizo Vargas. Valientísimo, de paso. Sean humanos, compañeros. Esto es pueblo, carajo. No sean cínicos. No sean asesinos. ¿Qué les pasa, compañero, hermano, ecuatoriano? Y si tienen que denunciarme, y si tienen que matarme, que me maten. Compañeros y compañeras, he mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. Con el pueblo, señor asesino Lenín Moreno, con los indígenas no se juega. Únanse al pueblo. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Inadmisible. Lamento incluir ese insulto, pero es necesario. ¿Ok? Me puedes no repetirlo. Así se consigue una plataforma de los trabajadores aliándose con esas actitudes, era mi pregunta. A ver, Carlos, esa reacción del presidente de la CONAIE es luego de los 5 muertos que se dieron en el país. 2 en Quito y 3 en Puebla. O sea, ¿usted la justifica? No estoy justificando. Pero, o sea, ¿a usted le parece bien? No, no me parece bien. El hecho es de que es una reacción frente a una represión brutal que vivió también el pueblo indígena. Porque la represión no era solamente en Quito, eran las diferentes provincias del país. Así le explica usted. ¿Usted? A mí me parece que es indignante cuando uno ve estas imágenes que tú nos mostrabas. Realmente el país vivió momentos de estar secuestrado y parte del movimiento indígena y la gente que salió a la calle... Usted no la justifica. Terminó siendo una suerte de caballo de Troya para el correísmo, o sea que me parece una salvajada. A ver, no se trata de justificar, creo yo, sino de comprender efectivamente el escenario. Está el día miércoles, los indígenas fueron perseguidos hasta la 1 de la mañana. Dentro de las universidades. Entonces comprendamos también a los policías que vieron cómo los humillaban y luego le metieron una paliza a gente indefensa. Eso fue antes incluso el tema de la paliza a gente indefensa, y no solamente en Quito, sino en algunas ciudades. Entonces podríamos haber comprendido también, que felizmente no sucedió, si los militares decidían que cuando lo dejaron viringos y tuvieron que escaparse después, metían bala al resto. Se metieron con la Fuerza Armada, nos provocaron, toma. Exactamente. O sea, ese es el escenario de confrontación que vivió el país. Pero, y es súper pero complicado. su explicación, que es lo que usted da, como la da Nelson, ¿significa que hay que comprender esa vaina? No se trata de comprender, se trata de evitar, se trata de tomar lección de esto para saber que... Y lo otro, en cambio, ustedes como gobierno han decidido proceder contra Isa, Tatamuez, que estaba allí, Vargas y unos cuantos dirigentes más. Teniendo todo el respaldo de la ley, ¿no creen que no es este el momento en que propugnan una reconciliación, en que llaman a Vargas a negociar, no llaman al FUT a negociar, que no los ha insultado como Vargas, ¿ya? En que el presidente se traga todo lo que le han dicho en una actitud muy noble y de estadista, por cierto, admirable, ¿ya? Y después del diálogo que se acaba, ¡pum!, presos ahora. En primer lugar, Carlos, condenables las expresiones del señor Vargas en contra del señor presidente de la República por su condición. Eso es condenable. El gobierno ha abierto el diálogo y a tal punto dio resultados que yo le voy a decir 2 hechos. No, perdón, antes contésteme mi pregunta. Sí. Si ustedes quieren seguir en este proceso de diálogo,
La respuesta es, a estos que cometieron ese delito, ¿ustedes los van a demandar? Están demandados y están demandados. Nosotros hemos presentado no solo demandas ante la justicia ordinaria, hemos presentado una demanda ante la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, señor secretario y general de la hemos Administración? presentado demandas ante el presidente de la Comisión Interamericana. Hemos presentado demandas contra los violentos. Con los violentos no vamos a dialogar. ¿Los demandan ustedes también por delitos de lesa humanidad que les debieron haber cometido? Aquí hay que sentar la posición de Estado. Nosotros dialogamos con los indígenas, con los trabajadores y con el pueblo ecuatoriano que quiera de manera civilizada sentarse. Con los vándalos, con los que quemaron el edificio de la Contraloría, con ellos no vamos a dialogar. Luego proseguimos con más. Este apasionante encuentro verás sobre las diferencias de las distintas posiciones, las explicaciones que tienen para cada uno y las lecciones que cada uno felizmente sí ha sacado del caos. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Lecciones del caos es el tema que nos anima este encuentro veraz. Cerró en la parte anterior el secretario general de la Administración diciendo que ellos tienen que asumir posiciones de Estado. Y a esas posiciones de Estado, el jueves, el FUT le acaba de responder lo siguiente al gobierno. Luego de que cancelaron un diálogo con ellos, María Paula Romo me dijo en la radio el viernes que no, que sí hubo un diálogo, aunque no estuvo el presidente, que estuvo el ministro de Trabajo y otros funcionarios y que durante una hora usted dirimieron diferencias, pero que el presidente dijo, yo después de este anuncio de paralizaciones o de paro nuevamente, después de lo que ha sucedido, no voy a reunirme con ellos. Mesías Tatamuez y la alta dirigencia del FUT, que aquí está representada por una de sus organizaciones, que es el Frente Popular, que lidera Nelson Erazo, dijo esto. Llamamos a una movilización general el 30 de este mes y hacer acciones y hacer movilizaciones y convenciones durante todo este tiempo en nuestras provincias, en nuestros cantones, en toda la República del Ecuador. El gobierno no quiere paz, el gobierno quiere que haya movilizaciones, vamos a seguir las movilizaciones. Llamamos al pueblo ecuatoriano, del campo y de la ciudad, a los indígenas, a la sociedad civil. Aquí tenemos que, primero, tratar todos los ecuatorianos la economía, el paquete económico que lo van a enviar. 2, tratar para qué sirve lo del decreto. Y 3, lo que ellos llaman las reformas laborales. La paz se hace discutiendo y no creando conflicto. Llamar a movilizaciones a los indígenas, ¿van a plegar? A ver, eso el Consejo de Gobierno de la CONAIE tendrá que discutirlo. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que por el momento el diálogo no está avanzando mucho de lo que he conversado con los compañeros del Consejo de Gobierno de Cotopaxi. Si usted fuera, ¿deberían unirse? No. Yo lo que digo es que el movimiento indígena tiene que tener una unidad amplia con todos los sectores para poder fortalecer el tema del diálogo y la propuesta de salida al país. Ya, Nelson, si llevan adelante las movilizaciones, que ahora muy hábilmente les llaman así, no paralizaciones, los bloqueos, ¿cómo van a evitar que se aprovechen como ya hicieron la primera vez los que quieren otra cosa y no reivindicaciones laborales? A ver, primero yo quiero plantear las razones del por qué llamamos de nuevo a la movilización. ¿No lo explicó hoy Mesías Tatamuez? No solamente es eso, es que no es solamente el hecho de los juicios que están planteados contra los compañeros, sino que el gobierno le mintió a las Naciones Unidas, a la Conferencia Episcopal y a los trabajadores. Dígame en qué. Digo a cada eso uno. porque 3 veces. ¿En qué de las Naciones Unidas? 3 veces se negaron a ir al diálogo con el FUT. Suspendieron el día lunes. No. Usted, pruébeme las 3 aseveraciones que hizo. ¿En qué momento le mintió a las Naciones Unidas? Cuando dijo que quería el diálogo y no asistió, pues. ¿A cuál de ellos? El día lunes que fue convocado no fueron. El día martes tampoco fueron. Ya. El miércoles fuimos, los trabajadores a las 9 de la mañana. ¿En qué momento le mintió a la Conferencia Episcopal? Es parte de los negociadores, pues. Cuando le dice también a la conferencia que intermedia y no asiste,
está diciendo que no quiere el ¿Y en diálogo. qué momento con el les mintió a CUT? ustedes? Cuando no asiste a las discusiones. Ya, refute, señor secretario. No general es de cierto Administración. lo que usted Es cierto. menciona, señor Erazo. Vamos en orden. Nosotros estuvimos ahí, las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, mediadores aceptados por el Gobierno Nacional, dijeron que se instalaba el día miércoles hasta concluir las mesas que teníamos con los indígenas. No podíamos mezclar las situaciones. Hemos estado siempre prestos a tal punto que el ministro de Trabajo ha estado acompañado de la OIT, mediador natural de las Naciones Unidas, para dirimir la situación. Pregunta puntual, y luego sigo con Pablo Rosemena. ¿Guerra avisada no mata gente? ¿Sí ha habido en su caso usted? Sí, señor. ¿Y funciona? Sí. Ya, ¿sí vio qué pasó con Jorge Calderón cuando lo metieron preso y los transportistas luego transaron? Lo que ellos han llamado, ya sabiendo la experiencia pasada, ¿no motiva que ustedes lo metan preso antes de que comiencen las movilizaciones? ¿Los van a meter presos? Nosotros queremos un diálogo con sensatez van y a en el meter- mar. Yo van a no meter soy presos. administrador de ¿Cuál de es su justicia. opinión sobre eso? Mi opinión es llamar a la sensatez al sector de los trabajadores, de poner medidas de hechos o amenazas de medidas de hechos y sentarnos a trabajar Ya, por el y país. en lo otro, en tema de productividad y necesidad de trabajo, viendo que se viene esto, y habiendo recordado usted el efecto de eso, que superó el beneficio que iban a causar los subsidios, ¿qué van a hacer los empresarios esta vez para impedir, contrarrestar o compensar el efecto económico que eso tendrá? Nosotros teníamos la expectativa de que vengan reformas consensuadas por todos en el ámbito laboral que permitan que sea más fácil contratar. Queda claro que este no es el timing para eso, porque están las posiciones muy polarizadas. Este no es el timing para eso. O sea, si tienes una movilización de los trabajadores por lo que ni siquiera saben que va a venir, imagínate qué pasaría No, al después. revés, Pablo, ¿no es esta la oportunidad ideal para que ante el peligro que yo enuncié que se viene, nos demos cuenta de la necesidad de hacer lo que algunos han dicho, que todos cedamos un poco? Eso sí me parece que es el camino, pero el camino entonces para poder ceder es dialogar, no paralizar. Entonces ahí sí tendrían que deponer posiciones los del FUT de no hacer esta movilización, que es verdaderamente una paralización, están buscando pescar a río revuelto, y sentarnos a conversar y ahí sí de parte y parte ceder, pero pongámonos en esa onda. La gente lo que quiere es trabajar, la gente lo que quiere es producir y también quiere líderes sindicales que estén a la altura de las circunstancias. Nelson Erazo, ¿qué les haría volver a ustedes en esta coyuntura crítica? No me diga que otra vez le atiendan toda la plataforma, pues usted sabe que no va a pasar. ¿Qué les haría volver a ustedes a la mesa de diálogo, sobre todo para una cosa fundamental? No ganarse la animadversión y la incompresión de los ecuatorianos, que antes no la tenían y que ahora la tienen, menos que los indígenas. Para ustedes puede ser injusto, pero la tienen. A ver, está claro. El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular ha pedido que para sentarnos a discutir se dejen sin efecto el llamado a la penalización de la lucha social con el juicio al compañero Mesías Tatamuez. Y un segundo aspecto, un hecho trascendente, que no se envíe ni la reforma tributaria ni las reformas laborales. Les dijimos, sentémonos a discutir sobre esa base. El día de ayer, a las 5:30, anunciaron que rompían el diálogo. Sin embargo, a las 5:20 ya estaba el Twitter del señor Roldán y del ministro de Economía diciendo que no hay diálogo. Proseguimos con el desenlace de esta segunda parte de la discusión tras esta siguiente pausa. Ha dicho Nelson Erazo que para sentarse otra vez a la mesa de diálogo quiere que desistan del proceso contra Tatamuez, y lo otro era de la reforma de Y los compañeros indígenas también, no solamente Tatamuez. menos malo, claro, usted no lo mencionó. Sí, sí. Digo solo que Obviamente. desistan contra Tatamuez y los compañeros. Digo solo el compañero Tatamuez, o me estoy inventando. Ya, y la segunda cosa que dijo, ¿cuál fue? Y la segunda, que se deje suspenso el envío Que no de la manden reforma todavía el tributaria. proyecto. Así es. Inclusive la tributaria, que ya fue el viernes. Pero es que el problema no es la laboral. no es solamente laboral, insisto. Las propuestas que les hemos enviado es para discutir la situación económica y el tema laboral. Ok, siguiente pausa y retomamos enseguida este encuentro veraz sobre las lecciones del caos, que están quedando subyacentes y que, como les dije, no esperen que de aquí salga un acuerdo. Esto es para discutir las diferencias e impulsar después los consensos. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Aunque no lo crean y no parezca, hay un muy buen ambiente en los recesos comerciales en este programa, más allá de la tensión de las divergencias que son lógicas. Y agradezco el talante y la frontalidad de mis invitados. Se debe que me llevo bastante bien desde hace algún tiempo con algunos, Pablo y Nelson, y que recién me conozco
con Paul y con el señor secretario general de la Administración. Le alzaron el guante para que se lo chante, señor secretario general de la Administración. Quieren retomar el diálogo y apagar el incendio de la paralización. Desistan de enjuiciar al compañero Mesías y a los indígenas, por un lado, y no manden ni la reforma tributaria ni la reforma laboral antes que consensuarla, dijo él. Eso es imposible, antes de discutirla, por lo menos. Carlos, nosotros reiteramos el diálogo con sensatez, poniendo primero al país. El presidente Moreno gobierna para el beneficio de todos los ecuatorianos. Ayer se anunció un paréntesis para la discusión de la reforma laboral. La reforma tributaria la estamos enviando a la Asamblea porque es necesario tomar decisiones. Discutamos con la Asamblea, abramos el debate, pero tenemos que decidir, Él le Carlos. mencionó algunas de las decisiones económicas que nos urgen y les dio algunas opciones. ¿Por qué no han ido por el lado que les dio Bueno, él? entonces, depongamos, y le pido respetuosamente, las amenazas de huelgas y de paros, por favor, depongamos eso. El país quiere trabajar. Sentémonos a dialogar, lo ha dicho el presidente. Le ponen eso, pero le ha dicho antes, dejen de... Bueno, primero suspendan, retiren la demanda contra el compañero Mesías y los compañeros indígenas. Deponga las medidas, sentémonos, lo que corresponda al gobierno, Al revés. tomaremos decisiones. Okay. Primero, desistan de eso y procedemos como ustedes piden. ¿No le parece algo racional? Miren, el día de ayer podíamos haber llegado a ese acuerdo. ¿A Pero que a ese acuerdo podíamos haber llegado. Lo que pasa es que el día de ayer no se dio la reunión ni con el presidente y nos tuvieron ahí cerca de hora y media para que salga diálogo de una hora donde estuvo el ministro de Trabajo. Señor Erazo, estuvimos presentes el ministro de Trabajo y estuve yo. No quisiera revelar los entretelones que no se ponían de acuerdo en quienes subían a la reunión con el presidente que estuvo prevista a 3 de la tarde. A las 4:15 se pusieron de acuerdo y por favor, respeto al presidente de la República. ¿Toda la delegación? Entonces, esto es una cuestión de sentarse. Pongámonos de acuerdo en lo mínimo. Este es un gobierno que ha dado muestras de dialogar, pero por favor, con respeto. ¿Cuántos querían ustedes que suban? No Nosotros decíamos un representante por organización, que eran 7. No se pusieron de acuerdo. Pasó hora y media y no se ponían de acuerdo. ¿Es un truco bien chévere para ponerlos a discutir y a dividirse en ese rato por parte de ustedes? No es truco, es la realidad. No, la otra cosa es que ustedes no son caídos de la hamaca tampoco. Han cometido errores, pero no son ningunos caídos de la hamaca. Ustedes saben negociar y dividir también. Hay una cosa que yo no entiendo. Ya la hago mía porque le he dicho públicamente. ¿Por qué el presidente Moreno, vuelvo a insistir, se reúne el domingo a dialogar con Vargas, que ya vimos cómo lo trató? Y ahora le salió el orgullo, la dignidad, ¿cómo se llama? De decir, con estos, por esa actitud que acaban de anunciar de paralizaciones, no. Señor Vera, el presidente Moreno estuvo listo desde las 3 de la tarde ayer para reunirse con los señores del FUT. No hubo un acuerdo, pasó hora y media. No cambió de opinión. Hay una agenda presidencial de por medio, por favor. Había una conferencia internacional. Señor Estuvieron los ministros. Esa es una formalidad secundaria. Bueno, por favor, estuvimos los ministros y estaban los garantes, estaban los organismos convocantes. Porque no fue a las 3 en punto, y eran las 4:30. Eran las 4:30, pero por favor, hay formalidades mínimas, señor Vera. No se debe incendiar, por eso estamos aquí sentados y reiteramos el pedido al FUT. Que ponga medidas y nos sentamos. Mire, hubiese sido fácil que el día de ayer nos digan, se suspende la reunión, les llamamos en otro momento y no salir a decir en la forma que lo dijeron que no había el diálogo. Usted también está resentido. No es eso. Carlos, perdóname, Nelson. Nosotros díganos con una tarjeta en la esquela. Les lamento mucho, Nelson, haberlo hecho venir. Disculpe. 3 en punto de la tarde, a la hora que nos llamaron. En la agenda que estaba, no estaban los puntos planteados. Y nosotros le dijimos, si vamos a abrir... Mi misma objeción para él, si vamos a abrir la discusión, son cosas secundarias, le pedimos en este dos momento cosas crucial. que fueron Y ustedes puestas se en la ponen agenda. quisquillosos Y en que el nos momento dijeron crucial. sí, y subimos los dirigentes. Subimos a discutir. Insisto, si es que ellos nos decían, suspendan la reunión, hubiésemos suspendido. Carlos, vamos a la otra. Pero podemos hacer una cosa. Avancemos. Si el gobierno quiere discutir, vuelvan a llamar, depongan la nosotros medida. Asistimos y ahí discutimos el tema de la medida. Okay. Ya hay un principio de apertura. ¿Qué hacemos con otro? Con la reforma tributaria que ya fue enviada. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, hay que discutirla. Hay cosas buenas en las reformas, hay cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero para eso es el diálogo y para eso es la asamblea, para discutirla. Ya sabe la asamblea lo que va a pasar, Pablo.
discutirla en qué instancias. A ver, las ¿Con qué cosas intermediación? buenas para mantenerlas. Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, una lucha de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, que el gobierno se ha sensibilizado, sobre todo con los micro, pequeños y medianos comerciantes, que les afectaba un golpe de 360 millones de dólares, y ahora esa plata se queda en el comercio para generar capital de trabajo. Eso es positivo, eso se tiene que mantener. Después de 2 años y medio reclamar. Así es, ¿Qué más? insistir, persistir Tampoco y nunca subió el desistir. IVA el gobierno. Así es. Pero ustedes quieren todo de golpe. No, también. bueno, de hecho hay medidas. Toda mi plataforma, igualito que los trabajadores, solo que del otro lado. Si te pones maximalista, 100% o no jodan. Si te pones a ver en la reforma tributaria, hay un nuevo impuesto sobre las ventas, es algo que no existía Para y las entró por la empresas venta. que tienen ingresos o facturación de más de 100 millones al año. No, el umbral lo fueron bajando y actualmente está por 5 millones de dólares. ¿Ah? Sí. Entonces ya coge un universo mucho más amplio de empresas. ¿De cuánto es el impuesto? Va subiendo escalonado de 0,1, 0. Gracias por la precisión. Y mientras tanto, ustedes, ¿qué van a hacer frente a estos desacuerdos que no se profundizan pero continúan? Pero, estimado Carlos y a todos, me parece que sí es preciso señalar la necesidad de que el gobierno deponga actitudes para que pueda generar el escenario de diálogo. ¿Actitudes como cuáles? Las demandas contra los compañeros, el círculo mediático que se ha armado en contra de la movilización para echarle toda la carga de responsabilidad a la ¿Cuál es el círculo dirigencia. mediático que se ha armado? Por ejemplo, el anuncio de María Paula Romo, la señora ministra de Gobierno, en el que, lejos de reconocer los excesos y los abusos a los que ha caído la fuerza pública para reprimir la manifestación y justificar las muertes de personas que no han sido todavía investigadas y que por ser decesos de personas requieren de una investigación fiscal al menos y un dictamen de un tribunal para determinar las circunstancias de la muerte, ya se adelanta a decir que todo fue accidente y que además la ¿Sabes actitud de la quiénes fueron policía los es más heroica. apaleados en esta protesta? No, el movimiento indica ¿Quiénes fueron los más apaleados en esta protesta? más de 1.300 detenidos en Quito. No me hablo de los detenidos, los más apaleados en esta protesta. Golpeados. ¿Quiénes fueron los más apaleados en esta protesta? Los más apaleados del movimiento social. No, los periodistas. 125. Pero, también Le con hemos los que enseñado nos de Freddy Paredes. pero sí. ¿Alguno de los indígenas hicieron lo que a Freddy Paredes? Pero mire, tenemos gente todavía que está en el hospital. No digo que no. Solo pregunté que si sabe quiénes fueron los más apaleados. Los ojos, están heridos de perdigones. Ahora, veamos lo otro, señor secretario general de Administración. Aquí a lo que se refiere Paul Panchi. Solo un botón de muestra. No he cogido el peor caso. Hubo uno terrible encima del colegio Juan Montalvo en que policías enfrentan jóvenes manifestantes ahí y se caen 2. Uno de ellos murió de un puente de tal vez 8 metros de altura. Pero hubo brutalidad policial, no sistemática, ciertamente aislada, pero incomprensible, porque no solo fue contra periodistas, en algo que recordaremos después, sino contra ciudadanos, sean terroristas o no, sean vándalos o no, sean protestantes o no, sean indígenas o no, ya sometidos. Y vean cómo los trataban. Vean. Uno de rojo pretende escapar, lo detiene uno, vienen cerca de 10 y le caen a golpes y a palos y le acercan la moto y lo patean. Hay cerca de 10 elementos ahí ya sometidos en el suelo. Esto es lo otro, que decía el puente, suficiente. No quiero alimentar más la bronca mostrando más imágenes que ya se vieron. ¿Van ustedes a proceder como se reclama por parte del Estado con la policía? Porque María Paula Romo ciertamente dijo, en el caso de los periodistas, yo reclamé, dejemos que termine esto para ver cómo procedemos. Que termine. Ahí están los videos, están las identidades. Si no proceden ese rato, se van a fugar o van a borrar las evidencias. Carlos, el presidente Moreno ha dicho siempre, de manera reiterada, que condena la violencia de donde venga y esto se mantiene. Así como hay videos de la policía con supuestos excesos. No supuestos, lo que se vio. Hay excesos, hay también excesos. Perdón, ¿eso es supuesto? Esa toma en ese momento es una agresión, pero veamos lo que pasó antes. ¿Eso es un supuesto exceso? exceso? Eso es un hecho en ese momento. Perdón, señor secretario, ¿eso es un exceso? Sí, bueno, no. esos segundos es un exceso. Okay. Pero veamos también lo que pasó antes. No fueron sistemáticos. Así es. Y que fueron porque aislados. Aquí hay que, a ver, disculpe, hay que ponernos de acuerdo en algo. Es que nos ponemos mal, si vemos un exceso, usted dice que es supuesto. No, eso es un exceso en ese momento. Correcto. Pero veamos lo que pasó antes. Está bien. Sí. Ya. Esos segundos son un exceso. Pero aquí pongámonos de acuerdo, porque unos dicen que la policía y las Fuerzas Armadas no actuaron con la severidad, otros que actuaron. Ese no es el punto. El punto es que hoy tenemos 435 policías agredidos
y toda la violencia es condenable. Entonces, y el punto es que hay 1.300 presos. Hay 1.300 aprendidos, 57... Y que no hay muertos del lado de las policías y las Fuerzas Armadas tampoco. 57 venezolanos. Los muertos no son del lado ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Y otro tema, la policía ni las Fuerzas Armadas no dispararon un tiro. Eso discutiremos enseguida, eso para mí fue extraordinario. Eso que algunos consideran una humillación, una debilidad, por lo que fuese que haya sido una orden del presidente que pidió no disparar, prudencia, sometimiento, lo que sea. Eso, ese sacrificio, hay que entenderlo y valorarlo. Hay unas Fuerzas Armadas aquí que por tradición histórica nunca han querido disparar para su pueblo. Y esta vez lo hicieron al alto costo que se acaba de reseñar. Y una policía que pudo haber respondido igual. Respondió, valoremos eso. No denigremos eso. Valoremos eso. La próxima quizá no suceda. Enseguida volvemos con 4 representantes de diversos sectores sobre las lecciones del caos. Les decía yo hace un rato a Paul Panchi que los periodistas están entre los más apaleados, 125 de ellos. Y contra un periodista hubo un acto que no se dio contra ningún manifestante. Si se dio, no está documentado. Un intento de asesinato, o se llama tentativa de homicidio. Tú que eres abogado, de saber esa vaina. ¿Eres penalista o...? No. ¿Cuál es tu especialidad en las leyes? Constitucional y administrativa. Ah, más enredado todavía, Dios mío. Ok. Tentativa de homicidio. A alguien delante de medio mundo lo persiguieron con saña igual que a Freddy Paredes para lanzarle un piedrazo que casi lo mata. Recordémoslo. Freddy Paredes de Teleamazonas, después de varias horas, salió del ágora de la Casa de la Cultura. Lo que lo recibió afuera fue una serie de insultos. A cada paso que daba, la violencia se iba incrementando. Le lanzaban objetos, agua, improperios. Unas personas intentaban defenderlo, mientras decenas querían agredirlo físicamente. Unos metros más allá, lo lograron. Yacía en el piso con su hombro luxado y un corte en el cuello. Una víctima más en el pavimento por aparentemente contar historias. Pegaron a un periodista. O por no contarlas como algunos. Ya, es de justicia decir que unas personas que intentaban, defenderlos, fueron 2 guardias enviados por Vargas para proteger. Exactamente. Y a la vez es de justicia decir que Freddy Paredes le pidió a Vargas salir por atrás. Él le dijo, no, te vas delante, por el pasillo, delante de todo el mundo. ¿Ok? ¿Tengo que comentar lo que eso significa? Solo tengo que añadir que esto es producto del discurso correísta de 10 años, diciendo que la prensa es corrupta, toda, y creando esa animadversión que contra nosotros se vio expresada allí. Seguiremos. No nos van a milanar. Un tirano 10 años no nos acabó, peor unos cuantos resentidos acomplejados. Aclarado eso, retomemos el panel. Señores, ¿por dónde seguimos? El tamaño del hueco fiscal y del problema económico requiere paz, progreso, consenso, renunciamientos. La crisis económica no se soluciona con paralizaciones ni con movilizaciones. Aquí todos arrimamos el hombro, porque lo que estamos perdiendo en peligro es algo que creo que el 98% de los ecuatorianos no discute. Queremos poner en peligro la dolarización. Eso es lo que estamos discutiendo. Te he insistido 2 veces en esa misma vaina. Okay, ya me obliga una cuestión entonces. Un ratito. ¿Está listo lo de Marco Flores? Ya. Marco Flores del Foro Económico y Carlos Julio Emanuel y otros analistas más sostienen que es una exageración de ustedes decir que está en peligro de la dolarización. Que ha sido un chantaje, que ha sido una presión para obligar a que se acepten las medidas que estamos discutiendo. Miren qué términos lo explica. Una declaración que señale que la dolarización está en peligro si no se suben impuestos o si no se eliminan subsidios es absolutamente dañina, perjudicial, genera incertidumbre innecesariamente, pero además no es cierto.
La dolarización ni ha estado ni está en peligro. Si miramos la oferta monetaria en el Ecuador, en sus diferentes conceptos, veremos que está creciendo a una tasa más que satisfactoria en relación a lo que está sucediendo en la economía. Y la liquidez general de la economía crece también a una tasa satisfactoria dentro de las condiciones de la economía ecuatoriana. No tenemos un problema con la dolarización. La dolarización ha resistido ya 20 años y los últimos 12 años fueron especialmente cruciales en cuanto a su resistencia. Llevamos más de 28 reformas tributarias y la dolarización sigue fuerte y sólida. Lo que sí le hace daño... Ok, hasta ahí nomás. Disculpe porque el tiempo se me viene encima y necesito precisar. ¿Ustedes creen que la dolarización está en peligro? No, creemos que la dolarización está a salvo, creemos que hay que hacer más cosas para seguirla fortaleciendo, creemos que las soluciones no pasan por paralizar ni por subir impuestos, pero yo sí me quiero dar un momento para decir, los empresarios, los comerciantes jugamos en una cancha con unas reglas del juego que las pone el gobierno y salvaguarda el Estado de Derecho. Pero cuando uno ve estos actos delincuenciales, criminales, que hemos visto en las pantallas hace un momento, eso no puede ser. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Cómo es posible que el señor Issa, el señor Vargas anden caminando ahí tan campantes por ahí? Es importante que se hagan responsables. A mí me parece que cierta dirigencia indígena, cierta dirigencia sindical está offside, está fuera del lugar. Pablo, no hay está iniciativas representando. privadas contra ellos. Hay una de Fabricio Villamar, si no me equivoco, contra Yacu Pérez concretamente, por... el allanamiento, la irrupción en la asamblea, y hay una de Marcelo Ayo en Quito, en cambio, contra Jorge Yunda por su inacción en la capital. ¿Ustedes como empresarios van a desarrollar algo parecido, por ejemplo, con lo que ocurrió en Parmalat, con lo que ocurrió en las florícolas? Así es, ya se está haciendo. Específicamente las florícolas, eso lo lleva adelante Expo Flores, concretamente lo que pasa en Guayaquil y a nivel nacional. Entonces, en el aquí comercio. Nos vamos a armar todos contra todos para ver quién la gana, porque... Lo que había dicho el presidente, Nelson Erazo, es que advertido que los ciudadanos se están empezando a armar, que él, por favor, le recordaba que es prohibido portar armas, que si se lo hacen tiene que ser con permiso. ¿En qué va a terminar esto? A ver, primero nosotros nos solidarizamos con todos los compañeros que han sido agredidos en cualquiera de los casos. Con los periodistas, particularmente me refiero a ellos, porque son trabajadores de la comunicación, pero claro, son trabajadores de la comunicación. En ninguno de esos actos cuando Correa estuvo la gente... solidarizaron conmigo, pero claro. No lo necesité, nunca. Pero por si acaso lo hicimos. Así no lo hayas necesitado, Carlos. Yo nunca me quejo ni yo me fajo. ¿Por qué me refiero a esto, pequeño Carlos? micromundo, yo me dan y devuelvo. Pero ¿por qué me refiero a esto? Porque tanto el movimiento indígena como los trabajadores y la juventud que protestaba en las calles nunca estuvo vinculados a ese tipo de acciones. Tanto es así, que como ustedes ven, la Guardia Indígena le saca al señor Paredes, pero ocurre que la gente infiltrada, la cual no tiene espacio, ojo, no tiene espacio en la lucha del movimiento sindical, ni en la lucha del movimiento indígena, porque los que se robaron la plata tienen que venirle a responder al país. Nosotros no vamos a permitir que retorne el correísmo a nuestro país que saqueó Nelson, hasta ahora por lo menos no se ha detectado alguno de la dirigencia sindical o indígena en eso, ciertamente, pero ustedes crean las condiciones para eso. Ese es un elemento. Ustedes montan el circo romano y después salen los leones, pues. No. Tanto es así, ustedes montan el circo romano y después salen los leones. La CONAIE, el Frente Popular y el FUT deslindó a tiempo responsabilidades con quienes querían generar el caos. Ese punto. Tenemos y una no última somos pausa. parte de eso. La última, queda una intervención final. Tengo que darle paso a Paul Panchi. Esta vaina de las armas me preocupa mucho. Realmente me preocupa mucho. Yo puedo comprender la reacción de los civiles. Si hay un Estado que no me protege, ¿ya? Y un presidente cuyo gobierno no me ha podido proteger y no los ha podido proteger, si bien ha impedido un daño mayor, que también lo he dicho aquí, me protegeré yo. ¿Qué van a hacer los indígenas? ¿También se van a comenzar a armar? A ver, me parece que sí es prioritario decir que en justicia el movimiento indígena propio aprendió al agresor de Freddy Paredes y se solidarizó inmediatamente y lo expuso. Y además solicitó que se aplique todo el peso de la ley por esa situación. Además de que yo estaba presente el día jueves en la Casa de la Cultura. Había una indignación exacerbada en el movimiento en general. Estaban con los dos muertos a la espera de que lleguen los féretros a la Casa de la Cultura.
estaban en ese momento sobre los hombros con una indignación total porque los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación, lamentablemente por línea editorial, no por los trabajadores de la comunicación, como ha dicho, escondieron, ocultaron esto, y no fue sino hasta que las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación cuando el gobierno se pronunció. Ahora sí, responda a mi pregunta, aclarado eso, no lo he interrumpido porque vayan a decir, como usted dice, que ciertos medios de comunicación no le dejan hablar. Lamentablemente está dando su discurso y verá lo interrumpe. Ya quedó claro, ya usted es un buen orador. Ojalá no se haga asambleísta. Ojalá no. Ya no hay ninguno aquí, ¿verdad? ¿Qué van a hacer cuando el pueblo se está armando? Cuando los civiles se están armando, cuando los hacendados, los ciudadanos, los inocentes, dejaron ustedes Ambato sin agua, se están armando. ¿Qué van a hacer? A ver, la preocupación que ha expresado el presidente tiene que ser controlada. A nosotros nos preocupa un poco el discurso casi de inoperancia que ha señalado en algunas carteras de Estado. Es decir, no podemos controlar el contrabando, ahora no podemos controlar la comercialización de armas y nos ofrecen controlar la especulación. Entonces, sí es complicado. Yo creo que si es que existe efectivamente esta amenaza, el Estado tiene que tomar medidas para controlar y tomar a profundidad este tema. En el movimiento indígena no ha existido eso, de lo que vive el movimiento social. Además de que en gran medida, por ejemplo en Cotopaxi, no solamente el movimiento indígena, sino los barrios tomaron medida partido de esto. Cerraron ellos mismos la vía y bloquearon totalmente. Les recuerdo que Jaime Nebot dijo en la concentración que hizo aquí, para respaldar la institucionalidad y la democracia, que si el Estado, palabras más, palabras menos, si el Estado no sirve para protegernos, tendremos que protegernos nosotros. El verbo fue protegernos. Tras esta pausa, lo que se les haya quedado de tinta en el tintero, muy brevemente. Señores, por ahora suficiente. Muchas gracias. No han alcanzado a incluir todo lo que se debía, pero sí lo principal que yo reclamé. Y no quiero que su última intervención concluya sin la idea más pendiente que no hayan dicho o la idea más importante que hayan dicho y quieran reforzar. Brevemente, manifestar que el presidente Moreno actúa en el marco de la ley y en el marco de la ley logró sofocar el intento de golpe de Estado más violento de la historia. Reiteramos nuestro llamado al diálogo con sensatez, poniendo primero el país. El país requiere trabajo y progreso. Nelson Erazo, con la misma brevedad. La voluntad de ir al diálogo mientras se retiren las medidas que son violentas cuando se mata de hambre a un pueblo, cuando se deja sin empleo a los trabajadores y cuando en los hechos se pretendía tener más de 300,000 nuevos pobres en el país, como lo decía el 338. Pablo Rosemena, igualmente conciso. Sí. Ecuador necesita volver a trabajar, dejar de paralizar. Es violencia económica, andar paralizando a cada rato, bloqueando la actividad productiva. Juntémonos, pongámonos de acuerdo, hagamos propuestas y vamos para adelante. Paul Panchi. Creo que en general la pelota ahorita se encuentra en la cancha del gobierno. Dependerá de la voluntad, dependerá de la sensatez, de la amplitud y de la fortaleza de consensos en la toma de decisiones, lo que generará este escenario que requiere y reclama el país. O sea, por Dios, escuchen, la democracia se hace escuchando más que mandando. Señores, si yo pude armar este panel, ¿cómo no lo va a poder armar el gobierno? U otros interlocutores como la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas como facilitador. Si ustedes han sido capaces aquí de confrontar con la dureza y claridad que lo han hecho, pero con la altura que se ha evidenciado y aguantar además mi interrogatorio acosador, ¿cómo no van a ser posible que conversando a puerta cerrada o abiertamente, que me pareció excelente de paso ese domingo, fue transparente, se vieron las posiciones, fue de lo mejor que hubo allí, nada de entre gallos y medianoche en acuerdo que luego sale, nos ubicamos muy bien, volver a repetir una iniciativa así y acelerarla. Espero que este encuentro de ustedes con los desencuentros de opinión sirva para eso. Creo que el país tiene claro, y ustedes tienen claro, que estamos a un tris del abismo y solo retrocedimos. El peligro no ha pasado, sigue latente y depende de todos desactivar la bomba. Conmigo cuenten, cuando quieran, y con este espacio
también. Y a ustedes les digo que les agradezco enormemente su presencia y tolerancia en la hora y más que acaba de transcurrir y la comprensión al por qué no pudimos hacer el programa la semana anterior. Más de mi parte no cabe decir. Está dicho lo principal. Han escuchado 4 posiciones diversas y distantes que tienen que converger en una sola cosa. Este es un país de muchas naciones, pero de una sola nacionalidad, la ecuatoriana. Sigamos por ahí. Hasta la próxima entrevista. Dios mediante, si ustedes no callan ni vencen el miedo.